Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Les Princess du Golf en este extracto de perfume que sale súper bien de precio, que tiene un rendimiento que ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Night Flower con todos vosotros. Lo que sí es que voy a empezar a quitar cositas porque ya sabéis que a mí me gusta aplicarme las fragancias. Ya sabéis y recordar, la aplicación debe de hacerse siempre por aquello de seguridad aquí. A ver si sale en la ropica. Pero ya sabéis que yo soy un atrevido y me encanta aplicármelo en pie. Esto es cultura y no voy a negarlo. Así que vamos para ello. Señoras y señores, aproximación de esta Night Flower. Caja de Les Princess du Golf para un perfume denominado llamado Night Flower. Aquí lo estáis viendo, es exactamente igual en cuanto a esta colección de extractos. Extracto de perfume, 50 mililitros, 1.7 onzas americanas. No hay absolutamente nada más en toda la vuelta, salvo lo que es la etiqueta, el sticker que hay aquí. Todo el grabado del extracto de perfume y en la parte inferior, que se vea bien, que es un extracto de perfume, Les Fleurs du Golf y muy poquita composición química, por no decir que prácticamente ninguna, más allá de lo que es el alcohol de nan y el extracto de perfume. Así que, dicho todo esto, voy a retirar y como ya conocéis perfectamente cómo es la disposición de las cajas, dad un segundo, saco la botella y atacamos rápidamente. Botella de Night Flower, aquí sí que estáis viendo el color, que es un color violáceo afrutado, todo es igual con respecto a la unidad anterior presentada, con un tapón aquí con un tramado tipo torno alrededor de todo lo que es el tapón con mucho peso, prestancia, y aquí tenemos el fijado de lo que es el vaporizador, que funciona tal que así, 1, 2 y 3, muy bien. Fragancia unisex creada en el año 2019 y que tiene como notas de salida mandarina y lichi. Y ahora notas de corazón y de fondo. Tonka y almizcle blanco en el corazón y vainilla en el fondo. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un extracto de perfume controlado, de distancia corta, muy próximo a la piel. No llega ni a 2 metros ni en nada de esto, se queda a distancia corta como mucho en la aplicación y con la evaporación de alcoholes sí que vamos a llegar efectivamente a lo que es 1 metro, pero luego se va a retraer gradualmente porque la evaporación de los alcoholes de estos extractos son despacito y lentos, que es como debe de ser, todo despacio, todo lento, asentando y fijando estupendamente. Fragancia que entiendo que tira más hacia también, como debo de decir, a una vertiente femenina muy acuciante. Tiene unas sensaciones florales, frutales muy potentes. Quizás también viene por la intencionalidad que pueda tener o la intención que pueda tener efectivamente el propio color de la fragancia. Pero también es masculina. Una masculinidad que va dada por parte de lo que son las notas como más arraigadas dentro de la fragancia. Sentimos una mandarina que, por cierto, está estructurada, muy bien hecha y es una mandarina madura. No es una mandarina que podamos sentir ácida. Es una mandarina que está estructurada esta molécula es una molécula que está completísimamente madura. No es verde, no se siente fresca, es eso, está asentada, está la fruta mucho más naranja y es como debe de ser de color naranja, una buena mandarina. Y se nota mucho, ¿eh? Claro, efectivamente se nota frutado, como no, porque lleva lichi en la composición, pero lleva más notas frutales, no se pierde solamente en lo que es el lichi, ¿eh? Tenerlo claro que aquí hay un compendio mucho más profundo y mucho más estructurado de lo que son frutos rojos. Sí que está el lichi, se siente. Cuando las firmas dan las notas que más se pueden oler, que son más clarificadoras para el público, que no está tan hecho y que no puede estructurar bien todo lo que puede ser el corazón de una fragancia que puede llevar un montón de formulación en su interior. Dicho todo esto, salida en mandarina, buen cítrico, pero desde la madurez que va aportando también
ya una consistencia desde el lichi. Lichi maduro. También parte desde la madurez y desde un dulzor rico en fructosa. ¿Se podría entender como un gourmand? Posiblemente. Posiblemente porque está muchísimo más endulzado que la fragancia anterior. Mucho más endulzado que Saphir Vanille. Y es aquí donde Night Flower gana la baza femenina. La otra tiende hacia lo femenino, como bien dije, y aquí vamos un puntito más hacia esa vertiente completamente femenina y sensual. Es de proximidad. No tiene una estela y una proyección brutal, pero está zumbando todo el tiempo. Creo que realmente hay que ajustarse a lo que es la realidad y podría ser muy apta para estar en uso durante 8 horas. A partir de ahí ya es cuando se queda ya suave y sutil en piel. Pero 8 horas zumbando muy bien. La primera explosión es a 1 metro. Luego se va regulando poquito a poco a lo largo de esas 8 horas, que luego ya al final se va desvaneciendo en piel, pero queda muy suave, queda muy sutil, y cualquier persona que pase junto a ti te puede estar percibiendo. Es una fragancia que entiendo mucho más, es versátil completamente, pero sí que le encuentro un uso nocturno, tiene nocturnidad, pero es una nocturnidad para noches realmente sensuales. No es para noches de tener que estar pegando saltos ni brincos, son noches tranquilas. Tiene nocturnidad, vuelvo a repetir, es muy erótico festiva porque se da mucho a un juego de las sutilezas. Esta fragancia juega desde las sutilezas. Tiene una muy buena estela, buena proyección, siempre trabajada desde las cercanías. Y es ponible también por un hombre porque al quedar tan sumamente sutil, da un aporte frutal sin que sea invasiva. Recuerdo que sí que estamos trabajando desde unas concentraciones de extractos de perfume, que lleva poquísimos ingredientes más allá de lo que es la concentración que pueda tener de alcoholes y de perfumes, al menos declarados en la caja. Con esto quiero decir que es aquí donde también se siente que hay una muy buena maestría de la perfumería, porque allá donde podamos pensar, y vuelvo a repetir porque es muy importante todo esto, podemos estar trabajando elixires, podemos estar trabajando cualquier tipo de concentración muchísimo más fuerte como extractos, que si los hacemos bien y los ejecutamos como debemos de ejecutarlos, podemos trabajar siempre sutilezas sin necesidad de que sean invasivas. Y por eso también juega la baza masculina, porque no es invasiva, es súper llevable, además es que es muy portable de llevar. No tanto en cuanto a la botella, porque tengo que reconocer que 50 mililitros de una botella tan sumamente contundente, pues llevarla en una cartera, en un bolso, cuesta, porque además estoy diciendo que esto pesa un montón, el vidrio tiene muchísima calidad, y el perfume también me encanta, me gusta mucho, pero creo sobre todo que está más encaminado al público femenino que no tanto en cuanto al masculino, a pesar de que nos digan que es una fragancia entendida como unisex. A mí me gusta, me la pondría, por supuesto que me la voy a poner, pero esto en una chica queda auténticamente espectacular. Si es que se las ganan. Estas dos fragancias que tengo de Princess of the Gulf, creo que realmente ganan con la feminidad. Ganan en la mujer. En el hombre están muy bien, son muy llevables. De verdad, lo digo en serio. Pero es que estas dos, y ya que cierro el círculo por el momento de The Princess du Golf, tanto con esta Night Flower como con la Saphir Vanilla, creo que son de chica. Son de chica realmente, son ponibles por un tío, por un hombre, pero yo como hombre me gusta olerlo en una mujer. Es que dan ese encanto y esa aura que me gusta percibir en una mujer. No necesariamente tienen que estar cargadas de potencias, sino de esa aura que es como si envolviese un ángel, aunque luego realmente sean auténticos demonios, que aquí nos entendemos todos, porque también me gustan las mujeres con mucho carácter. Muy redondas, muy recomendables, ya os he dicho la estela, la proyección, completamente versátiles, tienen nocturnidad porque realmente la tienen, pero es una nocturnidad con clase y estilo. Creo que hasta incluso son muy llevaderas en actos sociales importantes,
en los cuales no sea necesario tener que llevar algo que machaque al personal, sino que se trabaja y se viste desde la elegancia. Y aquí ganan mucho estas Princess du Golf, que creo que están fenomenal de verdad, y tan fenomenal como el precio. Vuelvo a repetir, porque para mí cuando las descubrí el precio fue una auténtica sorpresa, porque van rondando los 80, 90 y pocos euros y no se salen de precio. No me quiero ir tampoco, porque a pesar de que pueda parecer que estoy terminando el vídeo, quiero dedicarle también su tiempecico a lo que son las notas de corazón y de fondo, con la tonka, el almizcle y al fondo la vainilla. Tengo que comentaros que esa sensación avainillada está también desde el principio. Cogéis la fragancia, atomizáis y automáticamente sí que estamos sintiendo, como ya estaba diciendo, la mandarina junto con el lichi, pero ya va endulzada con esos aportes que da la tonka y por supuesto la vainilla, que se hace más imperante conforme va progresando el tiempo, ¿de acuerdo? Eso también tenerlo muy claro. Son fragancias estas dos, porque aquí sí ya como es la última, son fragancias que con calor van ganando en potencia, van ganando un poco más en apresto y están zumbando todo el tiempo. Pero va ese toque avainillado por la tonka y evidentemente por la vainilla, por la vaina de la vainilla, que está presente todo el tiempo. A pesar de que sí en la salida tenemos esas notas, seguimos teniendo la presencia pues de lo que es de los productos con mayor concentración. Sí que tienen mayor peso y que no tienen tanta volatilidad, pero son perceptibles 100%. Almizcles en esta Night Flower, que son almizcles blancos, almizcles florales, dan aporte, por supuesto, tienen cierto toque, es cierto toque cremoso, o sea, son almizcles cremosos, están trabajados desde la cremosidad, sí que tienen mucha importancia floral, pero son almizcles que van desde las flores que son blancas. Yo entiendo estos almizcles como vienen de las flores blancas, es una sensación que está almizclada, cremosa y por supuesto avainillada. Señoras y señores, que tampoco hay que darle mucho más vueltas, que son recomendables 100%. Tanto esta de aquí, esta Night Flower, como desde luego esta que también tengo aquí, y ya que termino pues lo saco, aquí está Saphir Vainil, recomendable de todas, o sea, ¿qué más puedo decir de ellas? ¡Mua! Bonita, ¡mua! Hermosa. Claro, precios redondos, pero también quiero que tengáis muy presente que no vayáis pensando que vais a tener a pesar de que sean extractos de perfume, vais a tener algo completamente salido de madre y sin ningún tipo de clase. No, aquí estamos hablando de clase y de elegancia desde la proximidad. No son grandes bombas, pero son grandes bombas de duración, duran muchísimo. Recuerdo, estoy testando en unas condiciones de calor brutales, ahora mismo en el estudio, y cuando tengo que venir y cuando me tengo que ir, los grados aquí se disparan a 50, 55 grados, en la calle 40 y tantos grados, o sea que esto es un disparate, y este comportamiento, el comportamiento que tienen estas fragancias con calor es alucinante, de verdad, alucinante. Y eso sí, proximidades, pero es un aura como un ángel, es auténticamente envolver un ángel. Señoras y señores, que yo creo que ya poco queda por decir. Pero queda también una cosa muy importante por decir, que es La alquimia del perfume, mi libro, disponible tanto en Amazon como en todas las redes digitales. Lo podéis comprar físico y digital, por supuesto, y en las librerías. Si no lo tienen, lo pedís, que os lo traen. Así que ya está, aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, aquí en La alquimia del perfume, de Javier Orgaz, mi libro by book. Así que 250 páginas de pues reviews, cosas personales dentro de lo que es el sector de la perfumería, que espero que disfrutéis, porque es un libro para tener unas nociones fundamentales, algo básico, sin salirse de madre, y sobre todo gozar de mi compañía con la lectura, porque esa es la parte más chula del libro, que lo estéis leyendo y estoy yo con vosotros y vosotras, allí donde no lo podéis pensar, amigos míos. Sí, y además suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Que no me entere yo. Auf Wiedersehen.